con algún intervalo, y la idea que tenía para hoy era que podamos mirar un poco juntos la iglesia del Nuevo Testamento. Esa es un poco la idea. Les voy a decir por qué, le voy a decir al principio, le voy a decir al final. Creo que es un buen tiempo para mirar a esta iglesia. Dentro de un ratito vamos a leer el primer pasaje que quiero que leamos, así que si lo pueden ir buscando, aunque antes quiero comentarles algunas cosas, pero el pasaje inicial es Hechos, capítulo 2, versículos del 42 al 47, Hechos 2, del 42 al 47, si lo pueden ir buscando. Como les decía, la idea es mirar, una mirada a la iglesia del Nuevo Testamento. No es la primera vez que miramos o que decimos tenemos que mirar la iglesia del Nuevo Testamento. Muchos años hemos hablado que ahí están los principios y el funcionamiento que deberíamos duplicar o replicar en nuestra vida hoy, nuestra vida de iglesia. Pero en la historia yo me he chocado con algunos argumentos en contra de mirar la iglesia del Nuevo Testamento. Por ejemplo, me han dicho, ¿qué iglesia del Nuevo Testamento? ¿La de 1 Corintios? Porque tenían un lío bárbaro ahí, ¿no? ¿Esa tenemos que replicar? ¿Qué vamos a replicar? Claro, a ver, ¿quién dijo la de Hechos? Vos dijiste la de Hechos. Sí, pero 1 Corintios fue escrito durante Hechos. Así que fue una de las primeras cartas. Entonces era la iglesia de los Hechos, era esa iglesia donde estaban divididos, uno decía yo soy de Cristo, yo soy de... Era esa. Donde uno ahí estaba, no sé si con una madrastra, cada cosa vemos ahí, donde se juntaban a tomar la cena del Señor y algunos parece que tomaban de más el vino. O sea, hay algunas cosas ahí. Y si vamos a los Gálatas, me decían algunos, ¿qué? ¿Vos querés que imitemos esa iglesia? La iglesia de los Gálatas estaba llena de judaizantes, ¿no? Entonces, la verdad que claro, eran argumentos fuertes para que yo dijera, no, de esta iglesia no quiero hablar. Y ni hablar de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Y esto sí está en Hechos, en el libro de Hechos. Y la verdad que aunque no acepté todos esos argumentos, era como acá adentro me hacía un ruido, ¿no? Y hace un tiempo atrás leí unos pensamientos de David Powson. David Powson es un hombre que hemos leído mucho, no sé si acá en Perú lo han leído mucho, yo lo leo mucho. De hecho, en la mochila mía tengo 2 libritos que me traje para acá. Ana, es común que en nuestros viajes saque algún libro de Powson y lo vaya leyendo mientras vamos en carro. Y él escribe algo sobre la iglesia de los Hechos, que si me tienen paciencia y me pueden prestar atención, quiero leerles. Dice así: Hechos es una importante fuente de información y explicación, pero claramente es mucho más que eso también. Muchos lo verían como un modelo para la vida de la iglesia en todas partes. Y añoran, desean el día en que las iglesias modernas exhiban las mismas cualidades que describe Lucas. Ese soy yo, ¿no? Me gustaría que la iglesia de hoy se parezcan lo más posible a la iglesia de Hechos. Hechos, sigue diciendo Powson, es la única historia de la iglesia que tenemos en las Escrituras. No hay otra experiencia de iglesia. Supuestamente el Espíritu Santo quería que fuera incluido para que pudiésemos saber lo que Dios quiere para su pueblo, cómo Dios quiere que su pueblo se mueva. Por válido que sea este enfoque de modelo, esto es lo que me pasaba a mí,
surgen problemas si suponemos que siempre es un modelo adecuado. La descripción de Lucas dista de ser idealista e incluye las dificultades junto con las bendiciones. Ser una iglesia que a uno le gusta muchas cosas, pero estaban las dificultades, algunas nombramos. Hechos registra discusiones, divisiones, errores, además de un crecimiento extraordinario. Pocos querrían sostener la historia de Ananías y Zafira como un comportamiento modelo. Está claro, ¿no? Lo que decíamos antes. El relato de la comunidad de creyentes en Hechos es, por lo tanto, una mezcla de lo bueno y lo malo. Hay rivalidades, hay discusiones, hay hipocresías, hay inmoralidades y hay herejías. Se nos dan ejemplos de cómo no hacer las cosas, junto con modelos a seguir. Sí, termina diciendo David Powson, es importante que usemos a Hechos como nuestro modelo. Así que al final me seguí enamorando de David Powson, ¿no? Sí, dice. Porque si no lo hacemos, podemos caer en el error de creer que hay otro periodo de la historia de la iglesia que debemos imitar. Muchos grupos denominacionales en realidad toman como modelo uno de estos periodos, sea la Reforma. Había un grupo calvinista que estaba acá en Lima, que el tema era, tenemos que ser como las iglesias de Lutero, de Calvino. Estaba acá en Lima. La era de los puritanos, los metodistas o los primeros pentecostales. Se olvidan de que la Biblia brinda un modelo suficiente y es la norma última para juzgar a todas las demás eras e iglesias. Hechos nos da un modelo de lo que los miembros de la iglesia primitiva hacían y de lo que eran. Nos habla de su cálida vida de comunión, la centralidad de la enseñanza de los apóstoles, la importancia de las oraciones y su evangelización espontánea al ser empoderados y enviados por el Espíritu Santo a hablar a otros acerca de Cristo. Hechos también nos habla de la intrépida declaración del Evangelio cuando enfrentaron oposición de judíos y gentiles por igual. Es un libro vibrante, lleno de acción de Dios y del crecimiento del reino. Los cristianos en Hechos eran personas llenas de la alegría de conocer a Dios. Aún levantaban alabanzas cuando estaban en la cárcel. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas? Eran individuos que temían a Dios. Eran personas llenas de esperanza y valentía. Pedro y Juan estaban dispuestos a desobedecer a los líderes judíos y se rehusaron a dejar de predicar. Esteban también estaba dispuesto a confrontarlos, aun cuando significara perder su vida. Hechos no es solo un modelo para el comportamiento de la iglesia, sino un manual misionero para la expansión de la iglesia. Hechos nos dice cómo cumplir la gran comisión y difundir el Evangelio. Esto es lo que escribió David Powson. Y me reconvenció de que tenemos que mirar la iglesia de los Hechos. ¿Están de acuerdo conmigo? Me acompañan a esta mirada, a esta ojeada. ¿Ojeada? Dicen ustedes, ¿eh? Y como ya algo dije recién por lo que ella decía, la iglesia de los Hechos es mucho más que el libro de los Hechos. Porque una buena parte de las cartas que aparecen, que vienen después del libro de los Hechos, fueron escritos mientras estaba transcurriendo el libro de los Hechos. ¿Me siguen? Y 4 cartas de Pablo, Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón, fueron escritas en la cárcel final. Pablo termina encarcelado al final de Hechos. Y otras cartas de Pablo, por ejemplo, como Primera, Segunda Timoteo y Tito, fueron escritas después, igual que Hebreos y otras cartas. Pero ahí no más. Cuando Pablo fue encarcelado por primera vez, se cree que era el año 60, 61, 62, por ahí. Ya durante el imperio de Nerón.
Entonces, cuando hablo de la iglesia del Nuevo Testamento, estoy hablando de la iglesia de los Hechos, más o menos, algunos años más o algunos años menos. Entonces, en toda la mirada que les pido que hagamos, por eso le puse de título no la iglesia de los Hechos, porque algunos, cuando hablan de la iglesia de los Hechos, se quedan con este pasaje que vamos a leer ahora, el de Hechos 2, pero esa era la iglesia en Jerusalén, pero estaba la iglesia en Antioquía, y estaba la iglesia en Éfeso, y la iglesia en Tesalónica, y la iglesia, bueno, ustedes saben, ¿no? Este fue el comienzo. Lo que vamos a leer ahora. El Hechos 2 Claro, es el comienzo, pero nos da ya algunas ideas, pero no me puedo quedar con eso. Ustedes van a ver que voy a ir muchas veces a las cartas de Pablo, a las cartas de Pedro, a lo que decía Juan. Voy a ir, ¿no? En el análisis, porque vamos a hablar de la iglesia del Nuevo Testamento, pero no es diferente de la iglesia de Hechos, ¿no? Es la iglesia del Nuevo Testamento. Y creo, acá meto un tema, que es un tema que nos está pegando muy fuerte a muchos en Rosario y en otros lugares también. Creo que la iglesia del Nuevo Testamento va a ser o es un modelo en muchas cosas de la iglesia de los últimos tiempos. Yo creo que estamos en los tiempos del fin, no me pidan fechas. ¿Será dentro de 7, dentro de 15, dentro de 30 años? No lo sé. Pero estamos en tiempos del fin. Y en la medida que nos acerquemos a ese día que ninguno de nosotros sabe, el día y la hora, nadie la sabe. Pero en la medida que nos vayamos acercando, la iglesia va a ser más perseguida. Después vamos a hablar algo. Y cada vez nos vamos a parecer más a la iglesia de los Hechos. Entonces es importante que la veamos, porque hay ahí algunos elementos que se van a replicar, se van a repetir al final de los tiempos. Por eso yo creo que la iglesia del Nuevo Testamento es la iglesia de los últimos tiempos. Uno dice, no, pero es la iglesia de hace 2000 años atrás. Yo creo que viene otra vez. Vamos al pasaje de Hechos. Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es, como decía recién Ana, el comienzo de Hechos. No es la iglesia de Hechos, la iglesia del Nuevo Testamento. Es el comienzo. Pero nos da alguna idea inicial de cómo era esta iglesia. Y vamos a ver algunas características que surgen de ahí. Por eso me gustaría hablarles de 7 en toda la tarde, pero tranquilos, despacio, de 7 características de esta iglesia, la iglesia del Nuevo Testamento. Tal vez podemos desarrollar las primeras 3 y ahí hacer el break.
Ya después no hay introducción, así que de la 3 pasamos a la 4. Así que después del break, si les parece, vemos las otras 4 y decimos alguna conclusión final. En primer lugar, la primera característica que me gustaría que hablemos es que la iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia perseverante. Perseverante. La palabra perseverancia tiene que aparecer cada vez más en nuestra, no solo en nuestro vocabulario, en nuestra actitud de corazón. La palabra perseverancia es una característica, como dije recién, de la iglesia de los últimos tiempos. Porque Jesús dice, profetizando, el que persevere hasta el final, no hoy. La salvación es algo que tiene que ver con el futuro. Fuimos justificados cuando nos arrepentimos y nos bautizamos. Estamos siendo santificados y un día vamos a ser glorificados. Y ahí sí, vamos a ser una vez salvos, siempre salvos. Como algo futuro, pero estamos yendo hacia eso. Estamos hablando de algunas características de la iglesia del Nuevo Testamento. Porque creemos, para los que llegaron recién, que es una iglesia que tenemos que mirar, especialmente si creemos que estamos en los tiempos finales. No sé si ustedes saben, de paso, hablando de esto de los tiempos finales, me fui, pero ahora vuelvo. Hubo 2 nietos de Iván Baker, tuvieron una experiencia. ¿Vieron algunos el video acá? ¿No? Lo vieron, ¿no? Pero yo estoy sorprendido, creo que le quité valor a eso, porque después no hablamos más, pero que alguien, escribiendo de derecha a izquierda en perfecto árabe, diga, el tiempo del fin está cerca. Es para que nos dé escalofríos, ¿no? Bueno, sigo. Perdón, hablaste de perseverar. ¿Puedo agregar? Sí. Me estaba buscando acá porque lo tenía en un archivo para la escuela. Busqué lo que significa perseverar. Y dice, permanecer firme en el compromiso de ser fiel a Dios a pesar de la tentación, la oposición o la adversidad. ¿Lo repito? Repetí la definición, por favor. Perseverar es permanecer firme en el compromiso de ser fiel a Dios, a pesar de la tentación, la oposición o la adversidad. Sí. Porque está bueno eso, porque alguno puede perseverar en el pecar. Qué tonto, ¿no? Sí, bueno, en cosas equivocadas. O en cosas equivocadas. Cuando todo va bien. También, fácil, ¿no? también, ¿no? Así que esta es la primera característica. Ahora, algunos dicen, claro, porque esta iglesia, estamos en Hechos 2, 42 en adelante, esta iglesia se había sido llena del Espíritu Santo, dicen algunos. ¿Por qué no miran antes de Pentecostés? Dice que ya estaban perseverando. Estos ya estaban perseverando. Lean antes de Hechos 2. Ya había una perseverancia en ellos. Ya estaba ahí. Ya estaba. Por supuesto que después que el Espíritu Santo vino sobre ellos, esto se hizo una revolución, ¿no? No. Ciertos principios. A ver, sí. Sí, sí.
creo que también este argumento que Powson, porque leímos un escrito de Powson recién, este argumento de Powson de que es la iglesia que Dios nos quiso mostrar en las Escrituras también es un argumento válido, ¿no? Lo que tú dices, que ahí había, y la realidad, cuando yo digo, y la iglesia de los últimos tiempos va a ser como la iglesia del principio, no se esperen otra vez que sea una iglesia perfecta, por una sencilla razón, hermanos, porque la iglesia no está compuesta por ángeles, está compuesta por nosotros, que tenemos que todavía luchar con nuestras tentaciones, nuestros problemas de corazón, nuestras malas decisiones, nuestras malas actitudes. Estamos luchando con eso y entonces eso aparece, pero contra la carne, ¿no? Ahora dice que ellos perseveraban en 4 sentidos. Y esto es importante. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vamos a esa primera. 4 puntos donde ellos perseveraban. Que es simple, ¿no? No eran muchas cosas. 4 cosas. 4 cosas. No 10, no 20, 4. Y la primera era que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ustedes saben que la palabra doctrina no tiene que ver con un credo, con conceptos de verdad. La palabra doctrina tiene que ver con obediencia. Apela a la obediencia. Una vez le preguntaron, creo que en Brasil, a Jorge Imitián, ¿qué significa? ¿Cuál es tu doctrina? Claro, le estaban queriendo preguntar qué es lo que cree, qué es lo que no cree, qué crees de Jesús. Y él le dijo, ¿vos querés saber mi doctrina? Honra a tu padre y a tu madre. No me entendiste, le dice el otro. Decime, no. Y le empezó a dar mandamientos, ¿no? Y dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, a ver, síganme conmigo que quiero hacer una cuentita de días. Síganme. Jesús murió y resucitó. Y estuvo con ellos durante 40 días. ¿Está bien lo que digo? Pero Pentecostés es a los 50 días de la Pascua. ¿Está bien lo que digo? ¿Me siguen? O sea que cuando acá dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, hacía 10 días que Jesús había ascendido a los cielos. Y Jesús, cuando asciende a los cielos en la gran comisión, le dice, enséñenle a guardar todas las cosas. Así que déjenme, y si alguno quiere discutirme no hay problema, pero déjenme decirle que la doctrina de los apóstoles eran las cosas que Jesús mandó a guardar. ¿Me siguen? No creo que en 10 días estos hombres fieles, intrépidos, seguidores, amantes de Jesús, hayan cambiado mucho, ¿no? 10 días después, perseveraban, déjenme decirlo así, en aquellas cosas que Jesús había mandado a guardar. Un cuerpo bastante completito de eso lo tenemos, por ejemplo, en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Perseveraban, podríamos decir así, esta primera iglesia perseveraba en el Sermón del Monte. Y ahí tenemos, podríamos agarrar el Sermón del Monte, tomar el Sermón del Monte y hablar toda la semana, ¿no? Pero no podemos. En segundo lugar, ellos perseveraban en la comunión. Hermanos, la comunión es mucho más que reuniones, mucho más. Las reuniones es la consecuencia de la comunión. Cuando la comunión es en las reuniones, estamos infectados de algo que empieza con R y se llama reunionismo. Recién veníamos en el Uber con Ana y con Omar y Mirta y empezamos a hablar con el chofer, con Daniel. Preguntó dónde nos reuníamos, bueno. Y Daniel dice, yo estoy en una iglesia, pero fue sincero, pero no estoy mucho. ¿Cómo que no? Yo dije, está apartado. No, dice, voy a veces cuando puedo los jueves, a veces un rato al culto de los domingos. Fíjense la idea de iglesia de Daniel. Ir a reuniones. En un sentido fue sincero, porque dijo, no estoy muy, aunque va a reuniones. Creo que fue más sincero a veces
de lo que podemos ser nosotros, ¿no? Entonces necesitamos ir hacia una iglesia con mucha más comunión y tal vez con menos reunión. Pero la comunión es ese deseo de estar juntos porque hay un motivo que nos une, no son nuestras diferencias, no son aquellas cosas que queremos discutir, tampoco es la política, tampoco es el fútbol, hay una común unión y es nuestro amor por el Señor. Y de eso queremos hablar cuando nos juntamos. Jesucristo, como diría Marcos Witt, es el motivo de mi canción, de mi hablar. La vez pasada estábamos ahí en la ciudad de Córdoba con Ana, estábamos hablando con un joven y en un momento dice, ¿ustedes no hablan de otra cosa? ¿Te acordás? Nos dijeron, ¿ustedes no hablan de otra? No se puede hablar de fútbol. Sí, a mí me gusta, imagínense, me gusta la selección argentina, el club mío no me gusta de mi ciudad. No, soy de Rosario, no. Yo digo que cuando juega mi club, Rosario Central en Rosario, no llueve, porque bombardean las nubes los defensores, ¿no? De los pelotazos para arriba. Ese día no llueve, ¿no? Pero yo digo, pero la verdad que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y cuando se juntaban por las casas, partían el pan. Comían juntos, dice. Nosotros a veces le hemos dado una solemnidad. Y no digo que no tengamos que hacer esta cuestión que voy a decir con mucha seriedad. Y ahora voy a decir por qué. Pero se hacía en las casas. Se hacía, según algunos historiadores, después de tener una comida, un ágape, una cena. Tomaban pan, tomaban vino. Jesús instaura la costumbre, en realidad el mandato de partir el pan en una cena, en su última cena. Y es para tomarlo con seriedad, es verdad. A veces tomamos la cena en Rosario y pobre ella a veces le toca, porque las hermanas pasan el pan y ve a los jóvenes con los celulares, riéndose, jóvenes, adolescentes, ¿no? Yo digo, no, es un momento de examinarnos. Yo creo que era una iglesia con cuentas cortas, porque ahí que había que examinarse. No se podía tomar la cena si estábamos enemistados. Yo a veces hablo con hermanos y están amargados con otros hermanos. Uno dice, bueno, deberían tomar la cena más seguido. Y después dice, no, mejor que no la tomen tan seguido, porque la van a tomar indignamente, ¿no? Pero la cena para ellos, por lo que dice Pablo después en 1 Corintios 11, por eso voy a ir a las cartas, como dije antes, ¿no? Cuando Pablo da algunas indicaciones en 1 Corintios, ¿no? Y dice que tenemos que tener cuidado de tomarla indignamente, porque muchos se enferman y aún algunos se mueren. Por eso el pan y el vino es más que un símbolo. Es el cuerpo de Cristo y es la sangre de Cristo. No estoy hablando de la transustanciación que creen los católicos. Te vieron, los católicos dicen el pan, cuando me lo meto adentro, se convierte físicamente en el cuerpo de Cristo y la hostia. Y el vino se convierte, no creo eso, porque no dice eso, pero sí hay una operación de Dios para bendición y vida eterna, si lo hago dignamente, o para enfermedad y aún muerte, si lo hago indignamente. Por eso es tan importante que en nuestras reuniones siempre haya pan y haya vino, porque nos va a llevar a examinarnos, porque es un acto de intimidad y de comunión de la iglesia misma. Y ellos perseveraban. Nosotros, ¿cuánto tomamos la cena? Y el primer domingo de cada mes.
No sé, ellos lo hacían siempre que se juntaban. Cada vez que se juntaban había pan y había vino. Bueno, podía ser que en un grupo familiar hay gente nueva, los bautizados no, digamos esta vez, pero está ahí, el pan y el vino siempre está en la casa porque vamos a traer pan, vamos a traer vino. Y en cuarto lugar, todavía estoy en la primera característica, así que ustedes se dan cuenta que esto va para largo, ¿no? Bueno, podemos seguir mañana, si no termino. Y la cuarta característica es que oraban, eran perseverantes en la oración. Ahora escúchenme, hay una idea por ahí que la vida de oración tiene que ver con un tiempo que separo a la mañana. No hay tantas indicaciones en el Nuevo Testamento. De paso digo, aunque Jesús pasaba noches enteras en comunión con su Padre. Pero tengo temor que nuestra perseverancia en la oración sea parecida e incluso un poco inferior a la perseverancia en la oración de los musulmanes. ¿Qué hacen los musulmanes? 5 veces al día, la primera vez a las 4:30 de la mañana más o menos, ellos miran a la Meca y oran, hacen sus oraciones. Y los viernes van a la mezquita a hacer las oraciones, especialmente la del mediodía, a la mezquita. Pero oran 5 veces por día. Tengo temor que nosotros nos conformemos en nuestra vida cristiana con orar una vez al día a la mañana temprano. Perseverar en la oración. Es una oración. Pablo les dice así a los de Tesalónica en 1 Tesalonicenses: oren sin cesar. Que tiene que ver con una actitud de oración, de búsqueda del Señor. Miren, hermano, yo puedo decirles, cada uno puede tener su experiencia. Y salvo que me quede dormido, y a veces me pasa, generalmente oro todas las mañanas. O sea, no estoy hablando de una licencia para no orar a las mañanas. Pero la vida de oración, la perseverancia en la oración tiene que ver con mucho más que eso. Hoy les digo, mis mejores tiempos de oración, donde creo a veces que estoy tocando al Señor, es arriba del auto, mientras voy de mi casa a la oficina. Y pongo una alabanza y empiezo a cantar. Y de repente Dios me empieza a revelar algo que estuve leyendo. A veces termino llorando ahí o hablando en lenguas. Entonces, cuando hablamos de perseverar en la oración es mucho más que lo que hacen, que la costumbre tradicional nuestra o la que hacen los musulmanes. Es mucho más. Con el auto no cerrás los ojos. Bueno, eso no te lo voy a contar. En los semáforos sí puedo cerrarlo. Pero ustedes vieron que la oración no es con los ojos cerrados. Nosotros decimos, vamos a orar, cerrémoslo. No, Jesús dice que elevaba sus ojos al cielo y le hablaba a su Padre que está en los cielos, ¿no? Tampoco miro al cielo porque tengo que mirar adelante, ¿no? Pero bueno. Así que esta perseverancia en la oración tiene que... Miren, hay un término que compartimos con algunos allá y hablamos así de la resurrección de los tiempos muertos. Para mí un tiempo en el auto yendo de mi casa a la oficina son 20, 25 minutos. Para mí es un tiempo muerto, a no ser que lo dedique para algo espiritual. A veces lo llamo Omar, entonces hablamos, ahí estamos hablando, por WhatsApp. Pero muchas veces pasa lo que conté recién. Pero hay muchos tiempos muertos. Ustedes acá en Lima, para trasladarse a sus trabajos, tienen mucho tiempo, ¿no? Qué buen tiempo para el Señor. Qué buen tiempo para estar orando y que Dios nos dé una palabra para alguien que está cerca. Resucitemos nuestros tiempos muertos. Me voy alejando. Voy a cerca del micrófono. Ahí está. Al final voy a terminar hablando con el micrófono.
¿Estamos con esto de perseverar o ver a una iglesia perseverante? Vamos a la segunda característica. Era una iglesia sencilla, llena de alegría, pero sencilla. Era una iglesia que había aprendido las palabras de Jesús: aprended de mí y humilde. Era mansa, humilde, una iglesia que no era ostentosa, de grandes, ahora voy a decir algo más, pero de grandes salones, de grandes carteles, de grandes programas, de grandes seminarios, de una iglesia sencilla. La sencillez tiene que ver también con no complicarse con mucho aparato. Un día un muchacho que era pastor de ovejas se tuvo que enfrentar a un gigante. ¿Se acuerdan? Y el rey le dijo, que era Saúl, le dio su armadura. Debía ser. Y él estaba demasiado pesado. Así que se sacó la armadura, ni la espada, ni nada. Solamente con aquellos elementos con los que había enfrentado al oso, al león. Pero le dijo algo: tú vienes a mí con esto y con esto, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. La iglesia sencilla no necesita más que eso, saber que va en nombre del Señor. En segundo lugar, estoy hablando de iglesia sencilla, todavía, porque esto que estoy diciendo, esta primer parte de la sencillez, tiene que ver con la vida. Una vida de alguien que no está con mucho aparato, que lo que da es lo que recibe del Señor, va de parte de Dios, como el rey David. Esa vida sencilla de la iglesia lo lleva a ser una vida, a una actitud generosa. Lo lleva a tener una actitud generosa. Se nos dice en Hechos 4, versículo 32. Lo mismo que dice en Hechos 2, que tenían todas las cosas en común. Pero después en el versículo 34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. No sé, yo creo que no era una iglesia que tuviera cuenta bancaria. ¿Ustedes qué piensan? Podrían decir, era una iglesia pobre, y seguramente. No estoy diciendo que ustedes no puedan tener cuentas bancarias, estoy hablando de la iglesia, me siguen, ¿no? Aunque la iglesia somos nosotros. Pero no era que era pobre en el sentido de carencia, sino era sencilla en el sentido que el que tenía una necesidad, enseguida todos corrían para suplirla. No había entre ellos ningún necesitado. ¿Qué les parece? Y era hablando de la vida de la iglesia, hablando de la vida sencilla de la iglesia. Dije que no era una iglesia ostentosa, que no era una iglesia, que era una iglesia generosa. Y en tercer lugar, era una iglesia desarraigada. No tenía problema de moverse para llevar el reino a donde fuera. Parece que en los primeros años se arraigó un poco en Jerusalén, pero en el capítulo 8 se desata, después de la muerte de Esteban, la primera persecución. Y ya fueron por todas partes esparciendo el evangelio. Sí.
Sí, así nace el segundo centro cristiano de expansión, que fue la iglesia en Antioquía, ¿no? Así que ellos tenían una vida sencilla. En segundo lugar, su comunión era sencilla. Recién hablamos de la comunión. Era una iglesia que funcionaba por las casas. Aclaración. En el pasaje que leímos recién dice, y todos los días en el templo, antes que alguno me observe algo, digo, ese templo no era un templo cristiano, era el templo de Jerusalén. Ellos no entraban adentro del templo, estaban en la puerta del templo, en el patio externo. Ellos iban ahí porque ahí se juntaba la gente. Era el lugar donde ellos iban a tener comunión, a sanar a los enfermos, ahí donde sanaron al paralítico, por ejemplo. ¿No? Iban a la hora de la oración, porque sabían que ahí había más gente. La idea de ellos no era una reunión, un culto. La idea de ellos era ir donde está la gente para llevarle el reino. Eso es cuando dice estaban en el templo, a eso se refiere. Pero la vida de la iglesia, la comunión sencilla de la iglesia, era por las casas. No hubo un salón de reuniones. Algo hubo en Éfeso, pero era un salón de envío misionero. No era un salón donde la iglesia de Éfeso se reunía, en la iglesia de un tal tirano, en la escuela de un tal tirano. Entonces, no vemos a la iglesia funcionando en salones. Ahora, usted me puede decir, ¿qué hacemos acá? ¿No? No hay problema. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 23, habla de que la iglesia se reunía toda en un solo lugar. Así que evidentemente no nos dice mucho el libro de Hechos, pero buscaban algún ámbito donde reunirse todos. Entonces, si ustedes alquilan acá o tienen un salón ahí en el Callao, no hay problema. El problema no es el salón en sí. El problema es cuando la vida de la iglesia se centra en el salón y no en las casas. El problema no es esta construcción, el problema es mi corazón. Entonces, si yo les digo a ustedes, volvamos a las casas, no estoy diciendo cierren esto, pero estoy diciéndole, denle a esto la importancia que tiene, o la poca importancia que tiene. ¿Me siguen? El patio de los gentiles, exactamente. Sí, es así. Es buena observación, ¿no? Así que ellos se reunían por las casas. Su liturgia era muy sencilla también. Estamos hablando de la sencillez. No hay registros de instrumentos hasta varios siglos después dentro de la iglesia. Pero cantaban, ¿eh? Pablo y Sila no tenían ni una guitarra ni un cajoncito de eso cuando estaban presos. Pero cantaban alabanzas y hubo un terremoto. Hermanos, tal vez necesitemos menos instrumentos, pero más cántico del corazón para que se produzcan, canto en el espíritu, para que se produzcan terremotos, ¿no? Su liturgia era muy sencilla. No había voces altisonantes. Este micrófono genera una voz altisonante, porque lo escucho a algunos hablar, pero no escucho qué dicen. Todos me escuchan a mí. Parece que mi voz está más elevada. Y parece que mi voz se eleva más porque yo soy pastor. Pero esto no estaba en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, siguiendo con 1 Corintios 14, dice, ¿qué hay pues, hermanos? Y ahí termina la pregunta, ¿eh? Afirmación ahora. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene cántico. Venimos acá y decimos, tenemos que tener un tiempo de adoración, de cántico al Señor. Y yo digo, amén. Buenísimo. Entonces todos lo empezamos a mirar a Él. A ver la listita que trajiste. ¿Por qué?
Puede traer una, sí, estuve hoy cantando esto y me llegó al Señor, pero de repente que aparezca Jorge con un cántico. Y de repente no tiene que ser todo cántico, sino me parece como un recital cristiano. Y de repente aparece Segundo con una palabra que Dios le dio. Y uno dice, eso fue una profecía que trajo exhortación y trajo consuelo y trajo edificación. Y nos habló de la fidelidad de Dios. Y de repente Omar se acuerda de un coro. Oh, tu fidelidad. Y empezamos a cantar todo. Y Dios nos empieza a ministrar a través de todos. Hablando, por ejemplo, ese día de la fidelidad de Dios. Y de repente Dios nos quiere hablar sobre la esperanza. Entonces por allá lee un versículo que habla sobre nuestra esperanza. Y empezamos a cantar y una reunión rica donde nadie es más que nadie, donde Dios es el que se glorifica en ese lugar. Sí. 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 Bueno, fíjense ustedes que, por ejemplo, cuando antes hablamos de la Iglesia de la Reforma, Lutero habla del sacerdocio de todos los creyentes, pero en la práctica siguió habiendo los clérigos, incluso con sotana, que pasaban acá adelante en las iglesias luteranas a predicar la palabra, el sermón. ¿Y dónde estaba el sacerdocio de todos los creyentes? Por eso Powson escribió un libro, se los recomiendo, que se llama Completar la Reforma de Lutero. Es muy interesante. Completar la Reforma de Lutero, sí. Hablando de sencillez, no solamente tenían una vida sencilla, todavía no fui a la tercera característica, sino que no solo tenían una comunión sencilla, vida sencilla, comunión entre ellos sencilla, y tenían una extensión, una multiplicación, un fruto de lo que hacían, que era sencillo. Fíjense lo que dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, esto ya lo hablamos, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, ya lo hablamos. Dice, alabando a Dios, ya lo hablamos, y teniendo favor con todo el pueblo. Era una iglesia que empezaba a tener un buen testimonio. Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor los añadía hoy a los que habían de ser salvos. No hay un programa de evangelización. Hagamos una lista, salgamos a predicar. No había un programa. Menos los líderes de la iglesia. Dale que te dale, vamos todo. Acá yo veo una sencillez y una forma espontánea de hablar del Señor por donde iban. Y creo que a mí me falta de eso. Y creo que como iglesia, lo leí al principio, el 46 y 47. Creo que como iglesia nos falta mucho de esta naturalidad en la extensión. Allá en Rosario dijimos, no estamos creciendo lo que tenemos que crecer, ¿qué vamos a hacer? Y armaron todo un plan de ayunos, de parcelas, de un montón de cosas. Y yo empecé a pensar, pero esto ¿cuánto puede durar el plan? ¿Cuánto puede durar? ¿1 mes? ¿2 meses? Y vieron como todo se va. El fuego es lo que produce la evangelización. Busquemos a Dios juntos. Tal vez buscando a Dios juntos se produzca una extensión mucho más certera, mucho más sencilla. Así que era una iglesia perseverante y una iglesia sencilla.
quiero ir la tercera característica. Era una iglesia amante de Jesús. Una iglesia amante de Jesús. Y lo primero que tenemos que hablar cuando hablamos de una iglesia amante de Jesús es de la adoración. Necesitamos tener como iglesia una vida de adoración. Otra vez, esto va más allá de las reuniones. Donde nos encontremos, donde se junten 2 o 3. La realidad, fíjense lo que dice Pablo. Voy a hacer referencia a Romanos 12, versículos 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra versión dice es vuestro culto lógico. Otra versión dice es vuestra verdadera adoración. ¿Cuál es la verdadera adoración? ¿Cantar? Lo incluye, claro. ¿Es adorar y llorar y levantar las manos y orar en lenguas? Lo incluye. Pero dice acá Pablo que la verdadera adoración parte de que presentemos nuestros cuerpos, y en el sentido hebreo presentar nuestros cuerpos es presentar todo nuestro ser en un sacrificio vivo, santo, que a Dios le agrada. Es mucho más que lo que pasa en las reuniones, es mucho más que lo que pasa en nuestros tiempos de oración, es una búsqueda del Señor. El otro día nuestra nuera nos contaba que fue a hacer un mandado a algunas cuadras con nuestro nieto de 6 años. Y nuestro nieto fue cantando de ida y de vuelta, el amado viene, viene, viene. Estaba con un coro y estaba, y 6 años, y no lo podía sacar. Bueno, no sé cuánto entiende él de lo que estaba cantando. Pero nosotros, hermanos, tenemos que entender lo que cantamos, pero cantar con entendimiento, pero tener esta vida de continua devoción al Señor. Cuando uno ve, vieron que dicen que Jesús no escribió ninguna carta, pero Jesús escribió cartas, escribió 7 cartas. ¿Saben dónde están? ¿No? En el Apocalipsis. Y cuando Jesús le escribe a Éfeso, esta iglesia de Éfeso, yo no sé si ustedes son como esta iglesia de Éfeso. En Rosario no sé si somos. Fíjense cómo dice, cómo le dice Jesús. Le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y fíjense lo que dice después, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Fíjense que esta iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba arduamente por amor del nombre del Señor. Nadie podía decir que era una iglesia que no amaba al Señor, porque el propio Jesús da testimonio que su trabajo, hoy, cuidado, porque hay muchos que trabajan por su ministerio, por tener la iglesia más grande, para reconocimiento, pero esta iglesia de Éfeso trabajaba por amor al Señor. Y no has desmayado, le dice Jesús. A veces nos olvidamos que estas palabras son palabras de Jesús a esta iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y después saben ustedes lo que les dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, y si no hay una advertencia muy seria ahí. Pero yo digo, hermanos, necesitamos volver al primer amor.
No estoy diciendo que no estás trabajando para Él. No estoy diciendo que no sos un obrero. No estoy diciendo que no estás mirando los que vienen con algunas doctrinas extrañas. No estoy diciendo que no sos un cristiano maduro, pero tal vez hay algo que has perdido. Y es ese primer amor. Yo quiero volver. Miren, hace poco, y con esto ya voy terminando la primera parte. Miren, hace poco me pidieron que le hable a los adolescentes sobre el regreso de Jesús, allá en Rosario. Y yo dije, ¿qué le digo a esta gente, a estos chicos, ¿no? ¿Cómo lo describo eso, no? Y más allá de lo que le dije, después si quieren les cuento, yo empecé a decirles que les iba a contar una historia bíblica. Y les dije, esta es una historia bíblica tan cierta, tan verdadera, como cualquier otra historia bíblica que ustedes hayan escuchado. La de Daniel, la de David, la de Moisés y el pueblo de Egipto. Pero tiene dos diferencias. Digo, esta historia que les vengo a contar está en el futuro, no está en el pasado. Y la segunda cosa que les vengo a contar, que en esta historia ustedes están adentro de la historia, están adentro, ¿no? Bueno, después fue muy bueno, no los podía cortar porque me empezaron a hacer preguntas. Pero cuando les dije ustedes vieron que las películas, uno dice género dramático, comedia. Entonces yo quise hablarle del género de la historia que venía a contarles. Entonces le dije, es un cuento épico, porque hay ahí todos los héroes que vienen, ¿no?, a triunfar. Es una historia bélica, te digo, porque ahí va a haber guerras tremendas, guerras mundiales va a haber, ¿no? Es un drama, es dramática. Pero le dije finalmente, es una historia romántica, porque finalmente va a haber una boda. Y Dios está preparando a la novia. ¿Y cómo funciona la novia? ¿Cómo funciona la novia? La novia está amando al novio. Me acordé mientras pensaba en esto, Ana no vivía en Rosario cuando nos pusimos de novio. Vivía no tan lejos, pero los medios de transporte y de comunicación eran horribles en esa época, ¿no? Entonces tener un noviazgo a la distancia era complicado. Y nos amábamos sin vernos. O nos veíamos muy poco. Y ni les cuento cada vez que teníamos que hablar por teléfono el lío que era, ¿no? ¿Y qué anhelábamos? Anhelábamos el día que llegara la boda. Porque ahí la expresión de amor iba a ser plena. Pero desde que supimos más o menos cuándo nos íbamos a casar, bueno, empezamos toda la ansiedad, todo el deseo, ¿no? Y la novia está con esto. Quiero ver al esposo, quiero verlo. ¿Cuándo viene? Y no solo eso, empieza a prepararse. Y dice al final del Apocalipsis que la novia está vestida. Hoy fuimos a comprar algunas cosas y veíamos no sé qué era, una casaca, no sé qué era, de lino. Una camisa de lino, ¿no? Pero dice que la novia está vestida de un lino finísimo. Pero dice que ese lino, esa vestidura, es las acciones justas de los santos. Otra versión dice la correcta conducta de los santos. Hermanos, una iglesia que ama a Jesús es una iglesia que se prepara para la boda. Y una de las cosas no es solamente vení Jesús, vení, se prepara santificando su vida. Esta iglesia buscaba la santidad. Juan le dice, el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Jesús había dicho, el que me ama,
guarda mis mandamientos. Y después Juan lo vuelve a decir en una de sus cartas, en esto conocemos que amamos al Señor, si guardamos sus mandamientos. Hace unos días atrás, hoy se lo hicimos escuchar a Omar y a Mirta, nuestro nieto de 6 años otra vez, vieron que es la estrella de nuestros relatos, ¿no? Me manda un audio y me hace una pregunta y me dice, ¿por qué, abuelo? Estaba haciendo referencia a la parábola de la fiesta de bodas de Mateo 22. Dice, ¿por qué ese hombre que fue a una boda y no tenía vestido de boda, lo ataron de pie y mano y lo tiraron afuera? ¿Por qué? Porque no estaba preparado. Su vestidura, que tiene que ver con nuestra vida santa, no estaba preparada para aquel día. ¿Qué quiero decirles, hermanos? Que una iglesia que ama a Jesús, una iglesia que ama su venida, es una iglesia que se santifica. Van juntas. Es tal vez el primer ítem de la preparación, el primer ítem. Pedro dice, hablando de Jesús, es aquel a quien amáis sin verle. Ahora, sin haberle visto. Pero anhelamos el día en que le veremos. Y ya para terminar con esta primer parte digo esto. Este amor que tenemos que tener por Jesús no nace de la nada. Amamos a Jesús porque Él nos amó primero. ¿No es así? ¿Quiénes éramos nosotros para que dejara su gloria y se hiciera un niño en Belén? Hermano, ¿quién eras? ¿Quién soy para que sufriera la humillación, la cruz, la separación del Padre? ¿Quién éramos? Éramos sus amigos. Si con nuestros hechos mostrábamos que éramos enemigos de Él. Pero por amor, Jesús fue a esa cruz. ¿Cómo no amarle? Y Pablo lo expresa así, y con esto termino. Voy a hacer referencia a 2 Corintios, capítulo 5. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Otras versiones dicen nos apremia, nos aprieta, nos compromete. Creo que hay otra versión que dice nos controla, nos obliga, dice otra versión. El amor de Cristo nos constriñe, es su amor. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, sigue diciendo Pablo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es la forma en que tenemos que vivir. Esta es la forma en que vivía la iglesia. Había entendido el amor de Cristo, por lo tanto tenía un amor por Jesús que la llevaba a ir adelante en todo lo que el Señor le pidiera. Amén. Así que repasemos: una iglesia perseverante, una iglesia sencilla y amante de Jesús. Después del receso son las